Pues bienvenida, bienvenido nuevamente a este canal Catarsis. Mi nombre es Leti Gracida y te doy la bienvenida muy cordial y además te invito a que te suscribas si eres nuevo para que conozcas un poquito más de qué hablamos en este canal. Seguro habrá algo que te va a interesar y te va a gustar. En el video del día de hoy, que es el segundo capítulo de la serie de por qué es importante expresar nuestras emociones, hoy vamos a platicar específicamente de los beneficios que tiene para nosotros expresar esas emociones que sentimos, pero además también vamos a ver cómo es que nos afectan esas emociones reprimidas. ¿Será verdad que tienen relación con nuestra salud física? ¿Nos afectarán en el cuerpo el reprimir estas emociones? Bueno, pues de eso vamos a platicar el día de hoy. Así que si te interesa este tema, no te vayas y continuamos. Muy bien, pues como ya te comenté en la introducción, el día de hoy vamos a platicar sobre los beneficios que tiene expresar nuestras emociones, porque evidentemente son muchos. En el capítulo anterior tuve la oportunidad de expresarte mi necesidad de dar a conocer estos temas y yo llevé a cabo un proceso de desahogo. Finalmente, el decirte cuáles son los motivos que me llevan a hablar de estos temas, el expresarte mi inquietud y mi profunda tristeza por lo que estamos pasando en nuestro país en estos momentos con respecto a la violencia de género y todo lo que conlleva, es una manera que yo estoy ocupando para poder expresar, para poder dar a conocer lo que yo siento. Entonces, sirve de desahogo. Ese es un beneficio muy importante. El poder transmitirlo, decirlo, es un desahogo. Pero además, el punto de vista de las personas que nos van a escuchar, el punto de vista de las personas a quienes vamos a transmitir lo que pensamos, la emoción que tenemos, lo que sentimos, para nosotros va a ser muy importante. Nos va a hacer sentir más valiosos y queridos porque nos van a escuchar. Decirlo en voz alta nos ayuda a ser conscientes de lo que sentimos, pero además nos enseña a identificar las emociones que tenemos, cómo las procesamos y cómo las expresamos. También reducimos el estrés, porque imagínate que esta situación que te explicaba hace un momento de la violencia de género nos llena de muchas emociones y si las dejamos acumuladas y si esa impotencia y si esa tristeza y si ese coraje que nos da enterarnos de situaciones como esa, las dejamos guardadas en nuestro interior y no lo comunicamos y no lo transmitimos y no lo canalizamos de una forma correcta, definitivamente nos va a hacer sentir estresados. Entonces, el poder decirlo, expresarlo y liberarlo va a disminuir tus niveles de estrés definitivamente. También nos ayuda para aumentar nuestra empatía. ¿Por qué nuestra empatía? Porque cuando nosotros, acuérdate que ya te expliqué en un video anterior que la empatía es ponernos en el lugar de las otras personas. Entonces, cuando tú expresas lo que sientes a alguna persona, a algún amigo, a algún familiar o, si lo prefieres, que sería lo más conveniente, con algún profesional de la salud mental, cuando tú decides expresarlo y la otra persona te escucha atentamente y te da sus comentarios, tú sabes lo importante que es para ti que te escuche. ¿Qué significa esto? Que cuando alguien venga contigo y te explique y te haga saber cómo se siente, qué es lo que piensa, tú sabrás, ya tienes esa experiencia de lo bien que se siente que te escuchen, que te den su punto de vista, que te alienten. Y ahí es donde se está generando un proceso de empatía. Te pones en el lugar de la otra persona y también la otra persona se pone en tu lugar. También ayuda a fortalecer nuestra autoestima. Cuando nos sentimos escuchados y cuando nos dan su punto de vista, realmente nos ayuda a fortalecer nuestra idea y nuestra percepción sobre nosotros mismos. Nos sentimos escuchados, nos sentimos queridos y eso de manera inmediata incrementa nuestra autoestima. Otro de los beneficios es que permitimos darnos a conocer.
damos a conocer nuestra personalidad, qué es lo que pensamos, qué es lo que sentimos. Damos a conocer un poquito más de nosotros mismos y nuestra personalidad y nuestra forma de actuar. Y en cualquier tipo de relación que tú quieras establecer, sea de trabajo, personal, familiar, es muy importante que te conozcan. Primero que te conozcas tú, pero también para establecer estas relaciones, que te conozcan, que sepan qué piensas. Y bueno, en términos generales nos ayuda a fortalecer nuestras relaciones. Cuando yo te digo a ti cómo me siento con respecto a lo que dices, cómo me siento, cómo me hace sentir con respecto a lo que haces, hay mayores probabilidades de que si algo me molesta, entonces te lo hago saber de la manera adecuada y entonces podamos convivir de una manera más armoniosa. Así que como podrás darte cuenta, tiene muchos beneficios el expresar nuestras emociones, desde disminuir tus niveles de estrés hasta fortalecer tu autoestima. Y ya hemos platicado en el video anterior lo importante que es fortalecer la autoestima, la empatía, el autocontrol y la comunicación asertiva. Recuerda que estas 4 son competencias que debemos desarrollar si queremos tener una inteligencia emocional adecuada, que nos va a ayudar a resolver los diferentes problemas a los que nos enfrentemos en el día a día y que, como te lo dije en el video anterior, es importante ayudemos a los niños a desarrollarla. Muy bien, ahora, ¿cómo nos afecta el reprimir nuestras emociones? Ya platicamos que las emociones son automáticas, intensas, son respuestas fisiológicas de nuestro organismo y son un llamado a la acción ante un estímulo externo o interno. Entonces, el proceso adecuado de una emoción se lleva a cabo cuando tú sientes esa emoción, experimentas esa emoción hace que tu cuerpo reaccione fisiológicamente y te prepara para actuar. Y entonces viene una respuesta de afrontamiento. Acuérdate que te platiqué en el video anterior que la emoción tiene una función adaptativa y de supervivencia del ser humano y su especie. La función de la emoción es entonces aparecer, generar esta reacción adaptativa y desaparecer. ¿Qué es lo que hacemos muchos de nosotros? Bueno, experimentamos esa emoción, generamos una reacción adaptativa y estamos dispuestos a la acción. Pero muchas veces nos quedamos estancados ahí. ¿Cómo es esto? En vez de que se genere una respuesta adaptativa del organismo, se genera algo que se llama respuesta desadaptativa, es decir, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque aun cuando el estímulo inicial ya desapareció, nosotros seguimos en un estado constante de enojo o tristeza o ira. Es ahí donde está el problema. Te voy a poner un ejemplo. Cuando estás dormido y empiezas a escuchar ruidos y entonces entra esta emoción de miedo y te pones alerta a escuchar si hay algo más, si algo va a pasar. Y de momento te das cuenta que no, por ahí se escucha maullar un gatito y resulta que llegas a la conclusión de que afortunadamente no era otra cosa y entonces esa emoción debería desaparecer, te quedas tranquilo y te aseguras de que no estás en riesgo y todo bien. Pero ¿qué pasa cuando te quedas con esa emoción, con esa sensación constante de miedo? Porque entonces ahora ya no tienes miedo en la noche de esos ruiditos que se oyeron, sino que también ahora ya tienes miedo para al día siguiente salir de tu casa y tienes miedo para que qué va a pasar cuando regreses y tienes miedo para que si en la noche, qué tal si otra vez vuelves a escuchar los ruidos y permaneces de manera constante en esa emoción, cuyo estímulo ya ni siquiera está. Es ahí donde se genera el problema. El problema para tu salud, tanto física como mental. Las emociones debemos vivirlas, experimentarlas, deben de cumplir su función adaptativa y debemos dejarlas ir. No debemos quedarnos con ella porque entonces van a estar marcando de manera constante todos nuestros comportamientos.
Y evidentemente esto va a tener consecuencias en tu cuerpo. Yo muchas veces escuché hablar sobre cómo influyen las emociones en la salud, pero ¿sabes realmente por qué es que un estado constante de miedo puede traer problemas a tu salud física? Estas alteraciones a tu salud pueden darse por dos cuestiones. La primera tiene que ver con que si te mantienes en un estado, por ejemplo, de tristeza constante, de miedo constante, de ira constante, todo tu comportamiento, te decía un momento, cambia. Y entonces tú empiezas a dejar de ver otro tipo de cosas que te ayudan a mejorar tu salud. Por ejemplo, alguien que vive en constante tristeza empieza a descuidar su alimentación, empieza a descuidar hacer ejercicio, ya no se preocupa por establecer relaciones con otras personas de manera sana, está tan enfocado en lo que siente, en lo mal que se siente, que entonces empieza a perder de vista el realizar actividades que nos ayudan a mejorar nuestra salud. Y poco a poco la vamos deteriorando en todos los aspectos. Estas emociones de ira, de miedo, de tristeza de manera constante, hace que abandonemos hábitos saludables que van a contribuir a que estemos mejor físicamente. Esos hábitos saludables simple y sencillamente los sustituimos por una vida sedentaria o bien los sustituimos por adicciones con la finalidad de contrarrestar esas emociones que tenemos. Esa es una manera en la que estamos dañando con una emoción nuestro cuerpo físico. La segunda es que al mantener en constante desgaste a nuestro organismo físico, a nuestro organismo, lo mantenemos en constante desgaste porque imagínate tú cuando sientes la emoción del miedo, que empieza a latir tu corazón de manera más fuerte, empiezas a tener sudoración en las manos, sientes tu ritmo cardíaco que empieza a incrementarse, te sientes en un estado de alerta y sientes miedo. Imagínate que estés así de manera constante, de manera frecuente, que sometas a tu corazón a esos ritmos elevados, que mantengas tu sistema nervioso autónomo sometido a esa sobrecarga de funcionamiento, evidentemente va a tener una consecuencia en tu organismo. Si permaneces en un alto estado de activación fisiológica, que es lo que genera una emoción, si permaneces en ese estado de manera prolongada, tu cuerpo va a reaccionar con hipertensión, enfermedades cardiovasculares, aumento de la tensión muscular, en fin. Cada una de las emociones, ya sea el miedo, el asco, la ira, tiene reacciones fisiológicas en nuestro cuerpo. Algunas son muy similares y algunas son específicas de cada emoción, pero al someter a tu cuerpo a este exceso y a esta sobrecarga, indiscutiblemente van a afectar tu cuerpo físico. Por otro lado, y que es de lo que más me gusta hablar, están las emociones que podríamos llamarle positivas o que tienen un efecto positivo en ti, tales como la alegría, la felicidad, el amor, la satisfacción, el orgullo, el entusiasmo. El sentir estas emociones y procurarlas todos los días, lo único que hacen es incrementar tu repertorio de pensamientos y de acciones y te van a permitir construir una reserva de recursos físicos, intelectuales, psicológicos, sociales, que te van a ayudar a hacer frente a los momentos de crisis. Entre mayor cantidad de emociones positivas experimentes, vas a ampliar este repertorio que finalmente te va a ayudar a resolver los problemas del día a día. Esas emociones, sí, que permanezcan en tu cuerpo. Esas emociones, sí, te van a ayudar a mejorar tu salud. No van a ser dañinas para ti. Finalmente, yo considero que el problema más grave de no expresar nuestras emociones, de reprimirlas y de contenerlas, es que se convierten en una especie de bomba de tiempo. En algún momento van a tener que salir y desafortunadamente con la acumulación de tantas
Ya no es solamente a nivel emocional, sino también físico, la acumulación de esa tensión, de esa presión, de ese estrés, porque finalmente vas a terminar teniendo estrés. Puede explotar todo esto en el momento que menos lo esperas y de la peor forma. Por eso es importante expresarlas, saber cómo hacerlo, que aquí te voy a decir cómo en el siguiente capítulo, y que tú sepas cómo hacerlo. Pues muy bien, ya hablamos sobre cuáles son los beneficios de expresar nuestras emociones y qué pasa si no lo hacemos, cómo esto puede afectar nuestra salud. En el siguiente capítulo, que va a ser el tercero y último de esta serie de por qué es importante expresar nuestras emociones, en ese último capítulo te voy a platicar sobre algunas técnicas que podemos emplear que nos pueden ayudar para expresar de manera correcta nuestras emociones. ¿Qué hacer cuando tienes ese sentimiento de que hierve tu sangre por algún enojo, por alguna molestia? Sí hay forma, no lo podemos evitar, no podemos evitar que estas reacciones fisiológicas surjan, pero sí podemos controlar ese llamado a la acción que viene después. Eso sí lo podemos hacer. Y en este tercer capítulo es precisamente de lo que vamos a hablar. Así que no te lo pierdas. Espero que esta información que vimos el día de hoy haya sido de tu utilidad y que verdaderamente lo podamos aplicar con las personas que están a nuestro alrededor, pero sobre todo que empecemos por nosotros mismos. Muchas gracias por escuchar. Nuevamente, si eres nuevo en el canal, suscríbete, dale like a este video. Por favor, déjame tus comentarios si te ha gustado, qué te ha parecido lo que estamos platicando en esta serie de las emociones. Y nos vemos en el siguiente capítulo.